Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Le damos una bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, que van a compartir Jesucristo hoy con nosotros. Está acompañándome en esta oportunidad el pastor Manuel Ponce, él desde allá de Río Seco viene a compartir con todos ustedes la palabra de Dios. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Bien, hermano Gustavo, bien. Le doy gracias al Señor porque una vez más podemos estar en este lugar y ser bendición para todos los hermanos que están y que siempre lo miran, porque hay una corrección, es Río Seco y a la par está Villa Quintero, que es donde nosotros tenemos la iglesia. Y hace poquitito ha sido un evento muy importante en el hipódromo y bueno, nos hemos reunido todos como una sola persona, y de venir entre todos los hermanos de distintas organizaciones, de distintas iglesias, como para que podamos llevar a cabo este mega evento que fue en el hipódromo de Tucumán. Sí, lo estuve viendo y compartí con los hermanos, y realmente la cantidad de hermanos que estuvieron ahí. Y me gustaría que usted te explique un poco, sintetizando un poco, digamos, de qué se trató ese evento allá en ese lugar, ¿no? ¿Por qué se hizo ese evento, no? Sí, lo que sucede es que por ley nuestros legisladores, incluyéndolo obviamente el señor gobernador, que fue ante quien se presentó cuando él era presidente del Senado, en la legislatura, se presentó un proyecto para que los días 31 del mes de octubre se celebrara o se reconociera como el Día de las Iglesias Evangélicas en Tucumán. Entonces ese día nos hemos reunido todos para hacer un evento especial. Todo esto fue una idea y creación y una puesta en escena de todas estas cosas de la hermana Roxana Díaz, que está a cargo de la Subsecretaría de Culto de la provincia. Entonces, por intermedio de ella se logró hacer este evento. Yo creo que no se tenía dimensión al comienzo, se estipulaba que podría haber unas 3.000 personas, pero el récord, más de 7.000 personas, gracias a Dios por los legisladores que fueron a ese lugar, incluyendo el señor gobernador, que un emotivo momento, unas palabras muy lindas, ¿verdad?, para compartir con el pueblo evangélico, que de una vez, en un solo año, llega a reunir tanta cantidad de gente en un solo lugar. Y muchas veces usamos nosotros estas estrategias para poder predicarle la palabra de Dios aún a los gobernantes, a nuestros gobernantes, ¿no? En esta oportunidad muchas veces dicen, sí, la política, no, acá no estaba metido en la política. Se lo invitó al señor gobernador de la provincia, se invitó a otros funcionarios y se les hizo ver lo que es el pueblo de Dios, lo que es, sí, lo que es la fiesta verdadera y de lo que se vive del pueblo cristiano, y se oró por él también, ¿no? Claro. Yo creo que, centrando un poquitito en lo que decía el señor gobernador, es decir, él reconoció el trabajo que realiza la iglesia evangélica dentro de la sociedad sin fines de lucro, es decir, que no cobran absolutamente nada para trabajar en pos de aquellos que están necesitando. Él ponía un ejemplo y decía, las iglesias evangélicas llegan a los lugares donde no llega el gobierno. Bueno, porque cuando, por ejemplo, fue el tiempo de las inundaciones en el sur, los primeros que llegan son las iglesias evangélicas, los pastores, los líderes, los miembros de las iglesias, a dar una mano, a socorrer a las personas en ese momento. Y eso lo hace uno de forma totalmente desinteresada, ¿no? Por amor al prójimo, ya que la Biblia a nosotros nos enseña de que tenemos que amar al prójimo, pero no solamente es amarlo, sino también ayudarlo en los momentos difíciles. Entonces, por ahí nosotros encontramos, y no es para criticar absolutamente a nadie, pero hay muchas veces que por la política no hacen ese tipo de tareas. Pero hay muchas veces que nosotros tenemos que entrar descalzos, meternos con el agua hasta el cuello para tratar de recuperar algunas cosas y hacerlo todo. Y después, tú sabes, nadie paga nada, pero el que paga verdaderamente todo es el Señor, porque Él mira nuestras acciones
y conoce nuestros corazones de la forma en que lo hacemos. Entonces, esto es algo que el señor gobernador reconoció de las iglesias evangélicas y él nos saludó bien, reconoció todo esto y para nosotros es un aliciente. Realmente fue una inyección de buen ánimo, decir, bueno, seguimos estando en el camino correcto, que es el camino de la salvación, en el camino de ver por aquellos que sufren realmente. Y ya para finalizar esta conversación, que es realmente importante también, porque mucha gente dice que uno se está metiendo en la política. Y recuerdo que Dios nos manda a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Así es. Y en este caso puntual, por eso quería puntualizar esto, se le predicó al gobernador. Claro que sí. Se le predicó a los funcionarios que van allí a compartir con la iglesia evangélica. El día de mañana no van a poder decir, nadie me habló de Cristo. A eso puntualizaba yo. Y como también una pequeña reseña, pastor, de todo lo que estamos viviendo últimamente en nuestro país, de todo lo que el dinero no alcanza, los sueldos no alcanzan, la pobreza cómo está creciendo y todo lo que está pasando con los jubilados, con esto, yo digo, ¿no? Me preguntaba los otros días, gente que viajó a Buenos Aires, jóvenes mayormente, gente grande también, a este recital de este grupo de Cotbaco, no me acuerdo cómo se llama, Diego, ¿me podés? Copley. Bueno, estuvieron allí. Semejante sacrificio, no tan solo de Tucumán, de otras provincias también llegaron a ese lugar solamente para presenciar ese evento. Gastaron dinero, sacrificaron días, fueron por la ruta y todos los peligros, y con todos los peligros que sucedió allá. Ahora, para seguir a Jesucristo, para escuchar a Jesucristo, nada, ¿no? No, lo que es verdad. Yo creo que a la gente le hace falta Jesucristo, porque a diferencia de ese conjunto de música famoso, ¿verdad? Que lo único que le da no es paz, ni tampoco es alegría, ni es gozo, porque es solamente un momento de recreación y de decir la pasamos bien. Y luego te encontrás ante una realidad bastante complicada, que es el regresar sin dinero, endeudados por todos lados. Entonces eso no es pensar bien. Pensar bien es decir, bueno, tengo a Cristo en mi corazón y Él me da todas las facilidades, porque de hecho Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Sí, como tú dices, hay crisis, nosotros lo vemos, pero hay una situación. En el Salmo 91, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Qué importante es para nosotros los cristianos aferrarnos a ese Dios que da vida, que produjo vida, que creó vida para nosotros. Y nosotros honrarle al que nos dio la vida sirviéndolo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que mucha gente en este tiempo, que estando así, sufriendo de esa manera, necesitan una palabra que venga de Dios. No de los hombres ni de los políticos, porque ¿qué es lo que pasa? Las palabras de los hombres quedan ahí, caen al suelo, pero en cambio la palabra de Dios trae paz, trae consuelo, trae resignación. Y es vida, porque lógicamente uno que está muerto en ese sentido necesita volver a la vida, necesita volver a creer, necesita volver al principio. Dice la Biblia y el Señor decía, tornaos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces es como que Dios nos está diciendo, vuélvanse, piensen que yo soy el que le da la vida. Nosotros pensamos, es decir, mientras no tenemos a Cristo, nosotros pensamos en vivir la vida de una manera pagana. Tenemos que entender que los paganos vivían como que se iban a vivir todo iban a pasar la eternidad en la tierra. Nosotros tenemos que pensar que después de esta vida, la vida continúa y continúa en el cielo. Es el único lugar donde hay vida en Dios. Por lo tanto, vivamos nuestra vida a la par de Dios, cerca de Dios, y cuando sea el día, vamos a seguir con Dios para siempre. No se enojen con nosotros tenemos que decir la verdad.
Y esa es la verdad, acá está la verdad. Amén. Yo también salí de esas cosas. Yo por eso no juzgo ni critico, solamente quiero hacerles ver que muchas veces nosotros dedicamos nuestro tiempo en cosas vanas, como dice la Biblia, y no leemos ni siquiera un versículo o un capítulo de la Biblia, o no vamos a la fuente cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, vamos a otras cosas, ni siquiera nos acordamos de Dios. Pero cuando están las cosas muy difíciles, recién recurrimos a Él. Eso no es criticar, no es juzgar, no lo tomen a mal, y no se enojen con nosotros, sino enójense con esta palabra, con la palabra de Dios, que Él nos manda a decir la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Así es, la palabra es de Dios, ¿sí? Nosotros somos los que predicamos esta verdad tan elocuente, y en ella el Señor nos habla justamente con la verdad y nos exige que nosotros hablemos verdad, y esta es nuestra verdad, lo que dice la Sagrada Escritura. La Biblia dice que el Señor Jesucristo un día, hablándole a los discípulos de Él, le dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos hoy día. Busquemos al Señor, vivamos dentro de los parámetros de que Él nos ha dado para vivir una vida en santidad, porque después de esta vida, la vida continúa, allá en el cielo continúa. Y si queremos vivir con el Señor, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y ella os hará libre. Amén. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Queremos verte, Dios. Bueno, yo quisiera compartir con todos en la palabra del Señor, en el libro de Josué, uno de los hombres de Dios que Él había levantado, y compartir lo que dice Josué allí en la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo número 5, es una historia muy conocida. Ahí dice la Biblia en el versículo 13, de esta manera, lleva como un título: Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. La importancia de la palabra de Dios. Esta era la segunda vez de que se lee que Dios le habla a uno de sus hijos diciéndole: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es tierra santa. Nosotros lo vemos por primera vez en el monte de Dios, que es el monte Oreb, allí donde estaba Moisés, aquel gran hombre de Dios, a quien Dios lo había preparado en la tierra de Egipto para ser lo mejor que se pudiera ser, uno de los faraones. Él estaba harto preparado para esa situación. Entonces dice la Biblia de que cuando él salió de Egipto, se encontró en la tierra de Madián y fue a pastorear donde estaba el monte Oreb. Y allí donde estaba el monte Oreb, Dios le habló a través de una zarza que no se consumía. Esa zarza estaba permanentemente ardiendo y era algo ilógico de que una zarza esté 2 horas ardiendo y que no se consuma, cuando en realidad la zarza es un arbusto tan seco que se prende fuego solo por el viento, la fricción entre las ramas, se prende fuego. Entonces, lo que él estaba acostumbrado a ver ese tipo de episodio, pero lo que esta vez estaba viendo es que esa zarza no se consumía. Dice la Biblia que fue hasta ese lugar, desde la zarza Dios lo llamó y lo primero que le dijo: quita la sandalia
porque el lugar donde tú estás es una tierra santa. Hay todo un tema con el tema del calzado en Israel. Pero si nosotros nos detenemos a pensar un poquitito, hay algo tremendo que Dios dice. La segunda vez es cuando este varón, Josué, luego de que Moisés ya haya partido, luego de que Moisés ya haya ido con el Señor, ahora él tenía que empezar una nueva labor. Mira, Josué ya había tenido un encuentro con el Señor. En los tiempos de Moisés, el Señor le mandaba mensajes a Josué. Pero esta vez, cuando él va a empezar el ministerio que a él le competía, que era entregar al pueblo de Israel las tierras, ahí él estaba por hacer un trabajo tremendo, porque se le venía realmente la noche. Él era un guerrero, pero no estaba preparado para ser un gobernador. No estaba preparado para ser un líder estratega como lo era Moisés. Él había visto cómo Dios se había hecho notar a través de la vida de aquel varón, pero ahora él estaba solo, un poco confundido por cómo empieza él la situación. La Biblia dice que él ya habían cruzado el Jordán y ahora estaba nada más ni nada menos que en Jericó y tenían que librar una batalla tremenda y algo grande realmente estaba por suceder en la vida de este varón. Entonces, Dios, que conoce todas las cosas y que conoce los pensamientos, Dios tuvo que salirle al encuentro para que él pudiera afianzarse más. Es imposible, hermano querido, de que unas murallas, como eran las murallas de Jericó, vayan a ceder de la forma que cedieron, porque no eran cualquier muralla. Arriba de las murallas habían casas, habían edificaciones, o sea que la muralla era muy grande, había gente viviendo ahí. Entonces dice la Biblia que todo eso él tenía que ver y pensar. Ahora, titubeante quizás, un poco melancólico, porque no está Moisés acá, ¿qué pasó, Señor? Hoy yo estoy solo. Y acá dice la Biblia que Dios quiso tener un trato personal con él. Primero, porque la responsabilidad que él tenía era muy grande. Entonces ahí Dios lo tenía que prepararlo para los eventos futuros. De ahí el evento futuro que venía dependía de lo que él esté afianzado con Dios. Entonces dice la Biblia que cuando él estaba haciendo todos los planes para entrar a aquella tierra, salió un ratito a tomar aire, como para mirar a las estrellas, como para pensar y decir, está bien lo que estoy haciendo, estaré dentro de lo correcto, ¿qué hubiera hecho Moisés? Pero cuando él salió, dice la Biblia que encontró a una persona, o que tenía el aspecto de una persona y tenía una espada desenvainada en su mano, y él inmediatamente pensó, este es un guerrero. Pero el guerrero que él estaba viéndolo al frente de él era distinto a todos los otros que él conocía, de tal manera que se confundió y dijo, ¿es de lo nuestro o es del enemigo? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Quién eres tú? ¿Por qué luces de esa manera? Entonces él le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y dice la Biblia que él se postró en tierra y le adoró. A nosotros, quienes estudiamos la palabra del Señor, esto nos da una sola característica. Ningún ángel en el cielo recibe adoración. Ningún ángel que viene a la tierra recibe adoración. Lo dice el libro de Apocalipsis. Pero acá, este príncipe recibió adoración. Entonces, esto quiere decir que estamos ante la presencia de nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso él se postró y le adoró. Y fue el Señor Jesucristo quien le entregó la estrategia. Porque él dijo, ¿qué dice mi Señor? ¿Qué mensaje me mandó? Estoy ilusionado porque ya se me fueron las dudas, ya se me evacuó todo lo que yo tenía. Ahora quiero saber qué me dice mi Señor. Yo creo que esta historia vuelve a repetirse en estos días, en este lugar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor nos llamó, y esto es a los ministros, y esto es a los líderes, esto es a los colaboradores, esto es para el director del programa Jesucristo Hoy, que tantas veces nosotros nos encontramos en la vida sin saber qué rumbo tomar, porque a veces no sabemos cómo más enfrentar la vida. Y aquí estamos de nuevo. En esos momentos de adversidad es cuando Dios sale a nuestro encuentro. No manda un ángel cualquiera, no, Él viene. Dice la Biblia, caerá el justo y Jehová lo levantará. No dice la Biblia que va a mandar un ángel, no.
el mismo Señor viene a levantarlo. Entonces nosotros pensemos en esto, especialmente todo lo que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, porque por ahí hoy en día, como decía mi hermano, Dios, estamos viendo que necesitamos gente responsable, que hable, que no se calle, que predique, que lleve el buen testimonio, el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, a donde quiera que nosotros vayamos, que Él nos ha llamado para que seamos como Él es, no como el mundo es. El hermano decía recién, perdonen si yo les digo, porque no quiero que interpreten, pero yo, sin embargo, por la palabra de Dios, yo creo que Dios no nos está pidiendo por favor. Dios nos está exigiendo, sed santo porque yo soy santo. Vayan a donde yo los mando, no a donde ustedes quieran. Si fuera por nosotros, iríamos a cualquier lado, pero los planes son de Dios y Él ha hecho los mejores planes para nosotros. Por eso, nosotros tomamos la posta de decir, hemos conocido al Señor Jesucristo, se nos predicó el Evangelio y hoy nosotros estamos en un estado en donde nosotros le podemos decir, Señor, no quiero ser como yo quiero ser como tú eres, Señor. Él me ha puesto pautas, Él me ha puesto límites. Yo una vez escuchaba cuando alguien decía, somos sin límite. No, Dios nos puso límite a nosotros. Le puso límites al mar, le puso límite a todas las cosas. A nosotros también nos puso un límite. De no tener que ser como nosotros queramos, sino ser como Dios quiere que nosotros seamos. Nos tenemos que preparar, porque todas las veces que emprendamos un trabajo y este sea importante, vamos a necesitar la ayuda del Señor. En donde quiera que vayamos, vamos a necesitar la ayuda del Señor. Vamos a necesitar en los momentos de soledad, de angustia, porque vienen esos momentos. El guerrero cuando sale a pelear la buena batalla de la fe también es herido, él también recibe golpes, su vestidura muchas veces está destrozada por el impacto de esa batalla. Aunque nosotros no peleamos con armas carnales, no peleamos con cuchillo, no peleamos con pistola, no peleamos con espada, porque nuestra armadura y no es del tipo carnal, sino totalmente espiritual. Y como es espiritual, nosotros tenemos un enemigo al que no lo podemos ver. Por lo tanto, Él sí a nosotros nos ve. Entonces, Él hace planes para destruirnos del todo, que no quede nada de nosotros. Pero ¿sabe una cosita? Acá nosotros, en este evento tan importante en la vida de Josué, cuando el Señor le dijo, no estás solo, Josué, yo estoy contigo, mira, te mando al mejor que yo tengo, al príncipe del ejército de Jehová, para que hable contigo, para que no retrocedas, para que no abandones, para que no te detengas, porque el trabajo que tú lo tienes que hacer, no lo va a hacer ningún otro. Es decir, la tarea que tienes que realizar es tuya. Nadie la va a hacer. Vendrá otro y hará lo que tú tenías que hacer, pero lo tuyo, no. Si quedó, quedó. Y un día vas a tener que darle cuenta al Señor. No hay motivo para quedarnos, no hay motivos para volvernos atrás, no hay motivos para mirar hacia los costados, no hay motivo para renunciar. No hay motivo para que nosotros dejemos todos, porque cuando el Señor nos entregó los talentos, nos entregó también con los talentos la capacidad para que podamos ganar 5 talentos más. Mirá que no te estoy diciendo 2, y tampoco te estoy diciendo 1, porque cuando Dios te miró dijo, este puede. Y si Él puede, le voy a dar los 5 para que a los 5 lo vaya negociando, que lo haga crecer. Entonces, empezamos con un programa de televisión. Mañana vamos a tener la posibilidad de ser evangelistas. Mañana vamos a tener la posibilidad de ser obispos de la iglesia. Mañana vamos a tener la oportunidad de ser algo distinto. Y en todas las áreas donde se nos requiera, vamos a estar. Y le vamos a presentar batalla al enemigo y le vamos a arrebatar del todo las almas que le pertenecen a Dios. Porque cuando salimos desde y vinimos por el vientre de nuestra madre, nosotros fuimos de Dios. Salimos de la presencia de Dios y aquí cuando llegamos a la tierra alguien se quiso adueñarse de nosotros.
Pero Dios, en su misericordia, por su amor, por su bendición, nos trajo de nuevo y nos puso en el lugar que nosotros tendríamos que estar. De modo tal que en Jesucristo hoy, nosotros podemos decir que Jesucristo hoy todavía sigue siendo el mismo del que habla la Biblia, que se le presentó a Moisés y el mismo que se le presentó a Josué. Este es el tiempo para que tomemos buenas decisiones. No vayamos por la vida quejándonos, no vayámonos por la vida discutiendo cosas vanas, vayamos por la vida llevando sabiduría, vayamos por la vida llevando a Jesucristo y haciendo con nuestros actos que lo mejor de Dios baje para esta tierra. Decía el hermano, Dios, ¿cómo está el mundo hoy día? Tantas cosas que están pasando, situaciones que a veces nosotros quisiéramos que no pasen, pero pasan. Todo esto es la voluntad de Dios. Nada de lo que pasa en el planeta Tierra, nada se le escapa de la voluntad de Dios. Ahí está Dios, está obrando. Y la Sagrada Escritura dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrían tiempos peligrosos, porque vendrían hombres amadores de sí mismos. Por eso, en Jesucristo hoy te queremos decir que nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios con nosotros y aun cuando estemos de brazo caído, aun cuando no nos hayan salido bien las cosas, nosotros podemos predicar a Cristo y ensalzar su nombre. Porque en definitiva eso es lo que a nosotros nos importa. Poner el nombre de nuestro Dios bien en lo alto, porque ese es el lugar donde Él tiene que estar. El hombre de perdición, el hombre de pecado ya se ha manifestado. Estamos nosotros para vivir en santidad y demostrarle a todos los que viven en pecado que es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Porque cuando tú mientes, eso es pecado. Y para sostener una mentira tienes que hacer otra mentira. Y para sostener esas dos mentiras tienes que inventar otra mentira más. Entonces todos los días vas a ser preso, cautivo de la mentira, de la ira, del pecado. Entonces, aquí estamos con Jesucristo hoy diciéndote que se puede vivir en santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga. Hermosa palabra, realmente. Yo lo seguí al pastor y yo sé que a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que nos siguen a Jesucristo hoy, yo sé que esta palabra algo va a hacer en su vida. Amén. Yo sé que sí. Gracias, pastor, por Amén. compartir Jesucristo hoy. Las puertas, por supuesto, como siempre Amén. digo, están abiertas. Gracias. El último anuncio, algo muy importante. A partir del próximo programa, este próximo programa, si bien digo, vamos a estar conversando con dos pastores. Uno es el invitado que está acá a la par mía. Amén. No es un debate, vamos a charlar, vamos a hablar sobre la palabra, sobre la Biblia, para que usted conozca más de Dios. Gracias, Señor. No tenga excusa de decir, nadie me habló de Dios. Así que lo esperamos el próximo jueves, Amén. a esta misma hora por este mismo canal. Nos puede ver en YouTube, en Facebook, así que lo esperamos. Hasta la próxima. Dios Que les le bendiga. Amén.